Bueno, estamos ahí con Miguel Zamora Sánchez, que acaba de publicar su primer libro, que se llama La orquídea que nació de una grieta en la pared. Yo he trabajado en la música algo más de 20 años y bueno, hay cosas del protagonista que son anécdotas mías personales que se las he atribuido a él, y también hay muchos encuentros con personas importantes de la música, música, no de la industria de la música, y esos personajes sí salen con su... no son personajes inventados, sino que salen con su propio nombre. Sería el caso de Barry Harris, que es un pianista que ha fallecido hace poco, que tocó en los discos de Charlie Parker y gente así. También sale Concha Wicca, Lou Bennett, que era un organista que vivió aquí desde los 80 más o menos. Sale Chris Geringer, que es alguien que masteriza casi todos los discos de rap o de pop ahora también que salen, y muchos más. No me encontré con Mike Tyson en la realidad, el personaje tampoco se encuentra con Mike Tyson, solo que alude, hace una cita de una frase famosa de Mike Tyson, que es un gran pensador, como todos sabemos, más bien ahora, no tanto cuando era joven, y es esa frase famosa de todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan en la cara, hasta que les pego en la cara. Mi protagonista no pega a nadie, pero bueno, es una cosa metafórica. Hubo un viaje a Cap Cana, que no es Punta Cana, sino que es como lo más exclusivo de la zona de República Dominicana, donde, pues eso, de turismo, y eso sí me ocurrió a mí. Yo iba en el carrito de minigolf que nos habían dejado en la mansión en la que nos habían hospedado, y veía carteles enormes donde ponía Trump, y yo no sabía que años después esa persona, que yo ya conocía porque conozco un poco la cultura estadounidense, iba a acabar siendo presidente del país. Entonces, bueno, es como que hay un componente de intrahistoria que ahí se da a lo largo del libro, que es importante para mí, porque todas las cosas que se aluden, los momentos históricos que se aluden a lo largo de los muchos años que dura la historia, ocurrieron en la realidad y están colocados en el momento que ocurrían. Sí, eso también le pasa al protagonista. Cuando él está creciendo, no existe esa palabra que decimos ahora, afroespañol. La ideología digamos, en la psique colectiva, todo el mundo piensa que o eres español, o eres europeo, o eres africano. No puedes ser las tres cosas a la vez. Y el personaje, en su búsqueda, la primera vez que se da cuenta de que ser negro puede ser mucho más rico de lo que se le presenta a él en este mundo tan blanco del Madrid de los 80 en el que él crece, digamos que tiene un despertar al llegar a Estados Unidos y darse cuenta de que la cultura negra que hay en Estados Unidos es una cosa rica y una cosa muy variada que inspira a todos los americanos y después a todos los demás continentes. Y cuando después del viaje se da cuenta de eso, que ha encontrado como un pedazo de su identidad, pero que a la vez él no es americano y que él es, pues, Manu. Y él quiere ser Manu y no quiere ser ni el Príncipe de Bel-Air ni nada parecido. O sea que es un poco basado en tu experiencia personal. Sí, bastante, siempre, ¿no? sí, es una pregunta que siempre te hacen, si es autobiográfico. Hay una autora que no me acuerdo del nombre, pero que cuando le preguntan esto siempre dice es un 34%. Yo digo que
aunque escribas algo de fantasía que están en la Vía Láctea y viajan a Orión, o al final estás hablando de tu vida. Si hay una familia, pues serán reflejos de tu vida familiar o de lo que experimentaste cuando estabas creciendo. Escribes sobre lo que sabes y lo que mejor sabes es lo que has vivido. Fue cuando nos encerraron a todos, en marzo de hace 2 años, y yo tenía una rutina maravillosa en la que iba todas las mañanas al gimnasio, hacía yoga, luego desayunaba y luego por la tarde incluso a veces volvía a ir a hacer ejercicio, y me rompieron esa rutina tan mágica que yo tenía. Entonces, cuando ocurrió que la nueva situación era que teníamos que estar encerrados, dije, no pasa nada, haré yoga en casa y todo bien. El yoga en casa me duró 3 días y al quinto empecé a pensar qué narices hago con mi vida, y empecé como a recapitular, y entonces me di cuenta que muchas de las cosas que habían pasado en mi vida las relacionaba entre sí y que había una historia ahí. Entonces pensé, vale, pero esto ¿qué tipo de historia? Esto es una novela. Y entonces dije, bueno, pues ¿cómo se escribe una novela? Y empecé a buscar en lo que puedes buscar ahora, que es meterte en Google y escribir cómo se escribe una novela. Entonces sale un montón de gente diciéndote un montón de cosas y tú puedes coger todas esas y formarte una idea de cómo se escribe una novela, qué hace que un relato sea sólido, qué hace que las cosas se peguen entre sí. Y es bastante fácil, porque en realidad todos hemos leído novelas, pero no habíamos pensado en la mecánica de cómo ir desgranando las cosas que ocurren. Y simplemente pues hice eso. Sí, bueno, mi formación no llega a ser autodidacta, tampoco es súper académica, digamos que es un sitio entre medias. Yo empecé con el piano clásico y solfeo, obligado por mi padre, junto con mi hermano también, y entonces estuvimos así un montón de años, desde los 8 calculo hasta los 14 o algo así. Es poco tiempo en realidad, pero a esa edad somos como esponjas y todo lo que estudies insistiendo mínimamente se te queda. Después de eso, nosotros siempre queríamos, papá, queremos dejar la música. Y entonces en algún momento lo conseguimos. Pero ¿cómo reaccionó tu padre? Porque tu padre es músico también, ¿no? Sí, bueno, mi padre no es un músico formado, mi padre es periodista, es escritor también. Y es muy insistente. Y entonces consiguió convencernos durante mucho tiempo hasta que eso era insostenible. ¿Qué pasa? Que cuando dejó de obligarnos, nos empezó a interesar la guitarra y empezamos a tocar la guitarra después de comer, hasta que él dijo, bueno, ¿esto va en serio o no? Os pongo un profesor y seguís. Y entonces yo seguí, mi hermano empezó con la batería y cuando seguí, al final acabé en otro profesor, porque mi profesor me dijo, yo todo lo que te podía enseñar ya te lo he enseñado, búscate otro profesor. Fui al otro, el otro me dijo lo mismo y me dijo, realmente cómo vas a aprender es si empiezas simplemente a trabajar con la guitarra y es donde se aprende. Y entonces, pues eso, ahí coincidió que empezaba a trabajar con un músico de Sierra Leona y estuve de gira con él como 1 año y después de eso digamos que ya estaba preparado para pues, los embates de la vida laboral cuando vas acarreando un instrumento por España. ¿Gira nacional o internacional? Sí, no empecé a tocar fuera de España hasta mucho después. Sí, seguía haciendo giras por España, pero pequeñitas, así, pues eso, 1 año, 2 años en un coro. Luego empecé a tocar con los grupos de hip hop que había en Madrid y sí, no empecé a viajar hasta muy tarde, como en 2010 o algo así. Sí. Pero bueno, en realidad la música, pues estás en todas partes a la vez. Ahora no estoy tocando mucho. La verdad que cuando empecé a escribir me volqué mucho en la disciplina de sentarme todos los días muchas horas y bueno, yo siempre practico en casa con la guitarra. Siempre estoy canturreando algo o preparando algún repertorio para algún grupo con el que toco.
pero entre que ha habido un parón por la pandemia y que estaba concentrado en lo mío, pues realmente no he buscado trabajo. No, tampoco soy un músico que trabaje mucho. No, no he llegado a odiar la música porque ya era mi trabajo, y entonces era como ir a la oficina. Creo que eso es muy sano. Los músicos tienden a no querer trabajar en nada más que tocando, como le pasa a mi protagonista al principio, pero yo he aprendido que la riqueza de la vida está en hacer de todo y conocer un poquito de cada cosa, aunque acabe siendo maestro de nada. Yo no soy capaz de escuchar música y hacer algo a la vez porque acabo prestándole toda la atención a la música. Lo que sí ocurre ahí en el libro es que encontré que es muy fácil vestir una escena con una canción. Es como que te hace medio trabajo. Entonces, bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero es que una canción te evoca 1000 imágenes. Entonces, pues, multiplicad. Yo me he perdido ya. Pues Manu está empezando una gira nueva y quiere irse a Montpellier, porque ha conocido a una chica que vive allí, y en Montpellier hay una escena musical muy burbujeante, y él quiere ir a verla ahora que vive en Barcelona y tiene más capacidad de movimiento porque está ganando más dinero. Entonces hay un personaje que le dice: ¿vas a ir a Montpellier? ¿Con otra mujer? No me gusta. Y ahí se corta todo esa historia con Montpellier. Al final no va a Montpellier, pero empieza otra. Querido público, ¿lo podéis encontrar dónde? Pues en librerías pequeñitas como en Molar Discos o en Crazy Mary, también en El Argonauta, online en la misma página de Exlibric también se puede encontrar. Y si me encontráis por la calle también os la puedo vender. Muy bien, la vida de un autoeditado. Eres un buen modelo, ¿eh? Porque, bueno, ya vais a ver las fotos que hemos hecho con Miguel y hay unas tremendas, ¿eh?